Vamos ahora a aprender un poco o repasar cómo se hace el análisis del proceso, dado que esta etapa, este proceso, este análisis del proceso ya lo practicaron en dinámica de fluidos y en transporte de energía. Bueno, ¿en qué consiste el análisis del proceso? Pues el análisis del proceso consiste en tomar el proceso que nos estamos enfrentando, el sistema o el problema, proceso, sistema o problema que estamos aquí nosotros, y nos toca identificar los pasos, las etapas, las fases que componen a este proceso. Y cuando referimos fases, pues también nos referimos a si es sólido, líquido, gas, o qué fases están presentes, o qué ocurre en nuestro sistema. Es decir, que ponemos varias flechas indicando de que vamos a encontrarnos, por ejemplo, en un tratamiento termoquímico, pues nos encontramos varias etapas, o en un proceso de lixiviación, pues también nos encontramos con varias etapas y fases, ¿verdad? Y y entonces resulta ser de cada paso o de cada etapa o de cada fase que compone este proceso, nosotros debemos sacar e identificar alícuotas. ¿Y qué es una alícuota? Bueno, pues una parte mínima del sistema, pero también es representativa. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un reactor donde hay partículas sólidas y un fluido, entonces mi alícuota debe de tener sólido y debe tener fluido. ¿Sí? Y debe ser representativa en el sentido de que si el sólido se está convirtiendo, digamos, en dos sólidos, pues entonces deberían aparecer los dos sólidos en mi representación, en mi alícuota. Y si tengo que sacar varias alícuotas, pues saco varias alícuotas, eso no tiene ningún problema. ¿Ok? Y luego, ¿qué vamos a hacer para el transporte de masa? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que se ha hecho en transporte de energía. ¿Qué hacían en transporte de energía? Bueno, pues dibujaban una alícuota del sistema y luego le dibujaban los mecanismos que estaban participando. ¿Ok? Bueno, pues en transporte de masa vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar los mecanismos de transporte de masa como flechitas. Hay algunos que se pueden dibujar con facilidad con flechitas, otros como una reacción química heterogénea, pues no se puede dibujar, nada más se señala, pero no se puede dibujar por medio de flechitas. Y si también hubiera una reacción química homogénea, pues también son difíciles de dibujar, porque pues, lo que hay que dibujar es como una región iluminada, una zona iluminada. Entonces, sí, hay su reto cuando tenemos una reacción heterogénea, no se puede dibujar como flecha, y cuando es una reacción homogénea, pues menos, pero hay que intentarlo. ¿Ok? Bueno, entonces, para hacer este análisis del proceso en los alícuotas, tenemos que dibujar nuestro sistema físico, el alícuota, todo esto sería el alícuota en este caso. Si yo tuviera, por ejemplo, bueno, ¿y qué reglas se usan para dibujar los alícuotas? Para los alícuotas, siempre vamos a colocar del lado izquierdo la fase más concentrada o la más pesada, la más densa. Y del lado derecho siempre la más ligera. En este caso, yo estoy pensando, poniendo como un ejemplo, un sistema en el que hay un sólido rodeado de otro sólido, que es lo rojo, rodeado de un fluido que va desde aquí hasta acá, y que además en el sistema también hay burbujas de un gas. ¿Ok? Y entonces, pues yo puedo dibujar, o debo dibujar todos los mecanismos que participan. Si tuviera nada más un solo sólido y un fluido, pues ya no dibujaría el segundo sólido, nada más dibujaría mi sólido y mi fluido. O si tuviera nada más un fluido y una burbuja, pues entonces pondría el fluido y la burbuja. En este caso, pues estoy poniendo todo. Además, ya que dibujamos las principales fases en el sistema, se dibujan las películas difusivas. En este caso, aquí hay una película difusiva que está dibujada como una línea punteada. Aquí dibujé otra película difusiva como otra línea punteada alrededor de la burbuja. Más adelante, cuando hablemos del mecanismo de difusión, vamos a hablar de qué es por qué se representan estas líneas punteadas. Pero también hay otra línea punteada que se llama la trayectoria de análisis. La trayectoria de análisis me dice que yo quiero analizar desde el centro de mi fase más densa o desde el seno de la fase más densa hasta el seno de la fase más ligera. Si hubiera un sólido y un fluido, pues hasta aquí llegaría mi trayectoria de análisis. Si además tengo un gas
en forma de burbujas, pues entonces mi trayectoria de análisis la tengo que llevar hasta el seno del gas. Es decir, vamos siempre de un seno a un seno o a un seno. Siempre desde un seno de una fase hasta el seno de otra fase. ¿Qué más hacemos? Bueno, como vamos a dibujar perfiles de concentración, igual que ustedes dibujaban perfiles de temperatura, vamos a poner un sistema de referencia. El sistema de referencia siempre lo vamos a poner en la fase que esté más a la izquierda. Si mi alícuota empezara a partir del fluido hacia acá, pues entonces mi sistema de referencia lo empezaría yo en el seno del fluido, ¿verdad? Y o entonces, o dentro del centro de un sólido o centro de un líquido, por ejemplo, no en un gas. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, entonces, asociado a esa trayectoria de análisis se pone un eje de distancias. Y el sistema de referencia se asocia o se pone siempre al centro de la fase más densa o más condensada. ¿Ok? Después que se trazan líneas verticales para anotar las distancias de las distintas inicios y finales de las fases o de las películas. Entonces, por ejemplo, aquí anotaríamos el origen